Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuidemos los Ahorros, un programa pensado para que puedas conocer todas las opciones que tenés para invertir tu dinero y enterarte justamente de lo nuevo. Hoy, Juan, tenemos un programa con todo. Vamos a estar hablando de jubilaciones, cuál es la proyección que tenemos hoy en la Argentina, con cuánto nos vamos a jubilar, dentro de 30, 40 o 50 años, o a vos que te falta un poquitito menos, ¿no? Vamos a estar viendo eso. ¿Qué otro tema tenemos para hoy, Juan? Hoy tenemos el tema seguros. ¿Cómo elegir un seguro? ¿Por qué tener un seguro? Un seguro de auto, un seguro de vida. Y acordate, si querés hacernos consultas, comunicate con nosotros vía Twitter y vía Facebook. Cuidemos los ahorros y en Twitter, Cuidemos Ahorros. Fronencial, Ingeniería Financiera. Descubra una nueva forma de administrar sus inversiones, servicios y productos exclusivos a su alcance. Confidencialidad y el mejor asesoramiento. Visite nuestro sitio web www.fronencial.com. Editorial Planeta presenta el nuevo libro de Mariano Otálora. ¿Qué hacemos con los pesos? Opciones para combatir la inflación, invertir los pesos y obtener dólares. Desde el 1 de mayo en todas las librerías del país. Incluye guía para obtener dólares en forma legal. Estamos con nuestro primer invitado, vamos a hablar del tema de jubilaciones, del sistema previsional argentino, que venimos de un cambio notorio a partir del año 2009, el fin de las AFJP, la estatización del sistema, y vamos a hablar con el doctor Martín Pérez Achilli, especialista previsional. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo viene el sistema previsional argentino? ¿Cuál es la proyección de aquí en adelante y las mejoras que empezaron a existir desde el año 2009? La verdad que en los últimos años se han dado 3 o 4 pasos muy importantes para no solo el sistema, sino la gente que depende de él. Creo que el principal fue el plan de cobertura que lanzó el Estado a través de la moratoria previsional, en la cual el Estado se decidió a cumplir el primer pilar, y es a darle a todas las personas una cobertura mínima, aún aquellas que no habían pagado aportes. Ese la verdad que ha sido un paso fundamental porque le garantiza a la gente no solo el tener un ingreso, sino también el acceso a la obra social o el PAMI. Que esos fueron casi 2,5 millones de personas. Sí. Que acá como vemos en la placa, Martín, que es muy interesante, hoy tenemos 5,5 millones de jubilados y pensionados, que decir, se incorporó al nuevo sistema la mitad de los jubilados actuales. Efectivamente, sí. Prácticamente el 40% de los jubilados fueron incorporados con ese plan. Y eso habla un poco de lo que plantea siempre el gobierno a través de su modelo, ¿no? De la distribución del ingreso y de aumentar el nivel de cobertura. Creo que otro paso muy importante que se dio es establecer un mecanismo de aumento en marzo y septiembre, que es igual para todos los jubilados. Que esto es la movilidad jubilatoria. Claro, y lo planteo como igual porque veníamos de años en los cuales había aumentos diferenciales. Exacto. Se aumentaba mucho más aquellos que ganaban la mínima y bastante menos aquellos que tenían una prestación media. Con lo cual, un poco se desalentaba el tema de aportar porque aquella gente que había aportado a lo largo de toda su vida veía que después su jubilación no crecía en la misma medida que aquellos que no habían aportado. Y eso cambió hoy, Martín. Por ejemplo, siempre el más afectado fue el trabajador autónomo, independiente y el monotributista. ¿Hoy está más cubierto, cobra una mejor jubilación? ¿O sigue Ahí la creo misma? que estamos poniendo el dedo en la tecla en cuanto a una de las cosas que el sistema debiera buscar mejorar. ¿Por qué? Porque funciona desde las dos puntas del sistema. Hoy el trabajador autónomo tiene una cobertura muy baja. Su nivel de aporte nunca le va a permitir obtener una jubilación superior a la mínima. Entonces eso lo desalienta a aportar. Y un sistema previsional que pierde aportantes, se pierde base de sustentación. Entonces este punto que vos planteabas creo que es quizá el principal que el Estado tiene que buscar cambiar la regulación. Porque Martín, digamos, hoy un autónomo empieza a pagar ¿cuánto? O monotributista, a partir de 200 pesos más o menos promedio, 300. Hoy existe la obligación de aportar a todo aquel que tenga una actividad laboral fiscal independiente. Esa obligación, y lo vamos a poner en términos de sueldo, el trabajador autónomo hoy aporta como si ganara un sueldo de 1.255 pesos. Claro, Esa es la categoría más baja que involucra a la mayoría de la gente. Esto hace que sea imposible aspirar a una jubilación superior a la mínima. Entonces es muy común que un trabajador autónomo aporta 30, 35, 40 años y después dice, pero ¿cómo voy a ganar la mínima? ¿Y encima me van a pagar suplemento del haber mínimo? Sí, porque el nivel de aporte que usted hacía realmente era muy bajo.
Ahí hay que destacar que al autónomo se le hace aportar en la misma medida que aporta un empleado en relación de dependencia, pero sumado el aporte del empleador. Bien. Es decir, un empleado aporta una cifra, el empleador aporta otra. El autónomo aporta lo mismo que ellos dos. Ahí es donde creo que podría empezar el principio de la solución. Digamos, ¿no? Hoy el problema lo tiene principalmente el monotributista. Y el trabajador autónomo. Esas dos formas de la cual hoy se encuadra la actividad independiente no estimulan a la gente a efectuar un aporte mayor. No hay una salida. Claramente, para el trabajador autónomo, tiene que pensar en cosas complementarias para el día que se jubile. Con lo que es la jubilación por invalidez, ¿por qué tanta gente tiene miedo a pedir esta jubilación? Bueno, ahí creo que hay dos puntos muy importantes, ¿no? Uno es el emocional, que es toda aquella gente que tiene algún problema de salud, que siente que su capacidad laborativa se va deteriorando, tiene miedo a dar el paso porque además piensa que el beneficio que va a recibir es muy bajo y va a ser muy perjudicado. Y es muy importante destacar que hoy el beneficio previsional más alto en términos de cobertura es el de retiro por invalidez. Y lo podemos poner en números. Una persona que pide su retiro por invalidez, el Estado le va a pagar una prestación que es el 70% del sueldo que ganó en los últimos 5 años. Bien. Entonces el nivel de cobertura, cuando muchos años hemos escuchado hablar del famoso 82%, y la Hoy verdad está que muy cerca. altísimo para una persona que es inválida. Y además hay que destacar que esa persona, si bien no va a poder volver a trabajar como empleada, sí podrá seguir aportando como monotributista o como autónoma. Entonces, quiere decir, el independiente tiene que hacer algo porque de la jubilación no va a poder vivir. Así que ahí el programa lo va a ayudar de manera Ahí bárbara. vamos a dar siempre alternativas Sí. para complementar. Pero hablando, lo queremos jubilar a Juan, por ejemplo. Estoy Trabaja en relación de dependencia. Estoy viejo. ¿Cómo proyecta hoy una persona? Viste, siempre se habla que la jubilación no es para enriquecerse. Te tiene que cubrir cuánto al momento de jubilarte. ¿Un 70%? Bueno, ¿Un lo vamos a- 82%? ¿Un 50%? Vamos a tratar de ponerlo en números simples. El Estado le reconoce a aquella persona que se va a jubilar el 1,5% por cada año que aporte. Es decir, en una persona que normalmente aportó 35 años a lo largo de su vida laboral, multiplicado por 1,5%, le va a dar el 52,5%. ¿El 52% de qué? Del sueldo promedio de los últimos 10 años. Bien. Entonces, esa es una expectativa clara de qué voy a poder ganar yo como jubilado. Ahí es muy importante destacar, sobre todo para la persona que va a hacer el trámite, que hablamos de un 1,5% por año. Entonces no es lo mismo haber aportado 30 que haber aportado 45. ¿Y cómo pega el tema de la inflación ahí? Porque el Exactamente. salario de hoy, digamos, ¿existe un coeficiente que se vaya ajustando? Porque ¿qué pasa el que se está jubilando hoy, que no es lo mismo el salario actual que el salario del año 2003? Bueno, ahí podemos volver a destacar una de las fortalezas que hablamos al principio, ¿no? Cuando nosotros escuchamos que en marzo y septiembre hay aumentos para jubilados, por ejemplo, que en los últimos años viene estando por encima del 30%, ese mismo aumento se le va a aplicar al cálculo, en las remuneraciones, al cálculo nominal del sueldo que yo gané hace 4 años. Perfecto. Entonces, al trabajador en actividad también lo favorece que le aumenten al jubilado, porque ese mismo aumento se va a aplicar a su sueldo cuando se calcule la jubilación. Y una consulta para ir cerrando el tema. ¿Cuál es la diferencia entre la invalidez y la minusvalía? Es muy buena la pregunta porque el beneficio de invalidez es conocido, pero el de minusvalía muy poco. En la invalidez la ley nos pide o nos exige tener un 66% de incapacidad, que es realmente un nivel muy alto. Hay mucha gente que no llega a ese porcentaje. En cambio, en la minusvalía, la ley nos pide un 33% de discapacidad, que es ni más ni menos que la mitad. Ahora, ¿qué nos pide como requisito adicional? Que yo tenga esa incapacidad física al menos en los últimos 10 años. Bien. Esta ley se sancionó alrededor del año 75 y tiene que ver con toda aquella gente que tuvo poliomielitis, que tenía malformaciones congénitas, y hoy también se puede aplicar a aquellas personas que han tenido algún problema, algún accidente hace varios años, o tienen algo de sordera, o tienen algún problema puntual de una amputación que no llega a ser el 66, pero sí les permite tener el 33%. 10 años de antigüedad en la lesión, 45 años de edad y 20 años de aporte. Bueno, Y una aclaración, perdón, Sí, muy dale, importante, que es la siguiente. En el retiro por invalidez, yo no puedo seguir siendo empleado. En la minusvalía, perfectamente puedo seguir siendo empleado y cobrar la misma jubilación que hubiera cobrado a los 60 o 65 Podrías años. tener dos ingresos, jubilación
y señor. un ingreso por seguir trabajando. Efectivamente. Bárbaro. Martín, déjanos por favor, digamos, esto da para hablar muchísimo, La verdad que sí. nos quedamos cortos, pero ¿cómo se contacta la gente contigo para hacerte las consultas? ¿Tenés alguna página? Sí, pueden ingresar al sitio mijubilacion.com. Ah, lindo nombre, ahí, bien comercial, sí, la verdad que sí. mijubilacion.com. Y Difícil si de nos mandan acordarse, por ¿no? mail la consulta y nos ponen el teléfono, probablemente lo llamemos y les respondamos en un plazo Martín, vos corto. sos muy joven, ¿te acuerdas de la libreta de ahorro que se ponía en las Sí, estampillas? por supuesto. Bueno, ahora vamos a ver un informe que preparamos para aquellos nostálgicos, para que recuerden, aquellos jóvenes que apostaban por las estampillas que ponían con la esperanza de cobrar unos pesitos. Y quédate ahí porque después vamos a estar hablando de seguros. ¿Qué seguro de auto conviene contratar? ¿Qué seguro de vida conviene también tener? Gracias, Martín, por haber venido. Gracias a ustedes.